grabarla. Y vamos a empezar. Entonces, ¿esto tapa mi pantalla? ¿Se ve algo tapando mi pantalla? ¿O no? ¿Lo que estoy compartiendo? ¿O no? No se ve. Ya, perfecto. Y entonces, bueno, les doy la bienvenida de nuevo a todas y todos. No sé si hay hombre en el grupo, pero igual. Estamos muy agradecidas de que hayan venido esta semana, la semana de Ada Lovelace organizada por Niñas Pro. Estamos súper felices de que nos acompañen, de que estén participando en otras actividades también. Las invitamos a inscribirse si no han ido a otras. Y esperamos de todo corazón que disfruten las charlas que vamos a mostrar ahora, que van a ser nuestras invitadas. Doy las gracias también al tremendo equipo de voluntarias que ha estado trabajando en esto y que ha hecho que esta actividad sea posible, porque no se imaginan el montón de cosas que hay que hacer, como entre coordinar y invitar gente, ver que respondan, organizar el horario y un montón de cosas más. Y también queremos agradecerle a nuestros colaboradores y auspiciadores que están en la pantalla, y porque ellos también nos han apoyado mucho y gracias a ellos esto fue posible. Entonces a continuación vamos a tener este panel que le pusimos secas, no quisimos ponerle otro nombre más complicado porque en realidad eso lo resumía súper bien, y van a presentar Mabel Vidal, Ángeles Aldunate y Matilde Rivas. Ellas nos van a mostrar su trabajo, trabajos que han hecho durante su etapa universitaria, y la idea es como enmarcarlas dentro de distintas charlas que estamos haciendo que tienen relación con la academia, o trabajos de investigación, o en realidad toda la vida universitaria. Y nos van a dar a conocer distintos alcances y enfoques que pueden tener estas áreas STEM. Entonces vamos a empezar con Mabel, luego va a presentar Ángeles, y después Matilde. Así es que primero presento a Mabel en más detalle. Ella estudió en el Departamento de Informática y Ciencias de la Computación de la Universidad de Concepción, y nos va a presentar su charla titulada Programando componentes básicos de la vida y sus aplicaciones en salud. Ahí, Mabel, tú podés complementar si queréis contar algo más de lo que estás estudiando y todo. Ya, gracias. Voy a dejar de compartir para dejarte la pantalla. Ya. Entonces ahora supongo que lo están viendo. Sí, ya se ve bien. Bueno, como dijo Jazz, yo soy ingeniera bioinformática y actualmente estoy haciendo el doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Concepción. Y le había puesto ese título a la presentación, sin embargo ahora me arrepentí y le puse sus aplicaciones porque volví a leer el correo que nos habían enviado con las instrucciones y decía, tiene que ser motivante. Y yo dije, tengo más aplicaciones aparte de salud que pueden ser motivantes. Entonces, edité esa parte, pero sí voy a hablar de salud. Entonces, no podía partir sin mencionar a estas dos grandes mujeres, que la semana pasada se ganaron el Premio Nobel de Química por edición genética, porque básicamente yo voy a hablar mucho de genética. Entonces, dos de estas mujeres, o sea, estas dos mujeres han sido como las que me han permitido a mí realizar mi investigación basándome en lo que ellas descubrieron. Así que yo las admiro mucho y encuentro que hicieron un gran aporte. ¿Por qué le puse ese título a la presentación? Porque la unidad básica de la vida es la célula. Entonces en este GIF vemos qué es la célula y que esta tiene distintos componentes. Sin embargo, aquello que a mí me entrega información es el núcleo. Entonces en el núcleo es de donde yo obtengo esta información genética que finalmente yo analizo como un dato, ¿ya? Entonces, ¿qué es el material genético? Entonces, todos sabemos que el ADN se compone de dos hebras, en donde llega esta polimerasa que va aquí traduciendo entre una adenina, una citosina, una guanina, y lo estoy explicando muy en torno a materia de primer año de enseñanza media, en donde tenemos esta dirección 5', 3' y su hebra complementaria, en donde la única regla que tenemos es que citosina se une a guanina y timina a adenina. Y esto después
yo lo transformo a información, en donde a través de unos y ceros, lo estoy representando en un código binario, voy descubriendo un montón de cosas, ¿ya? Que básicamente es de salud en mi aplicación actual. Ahora, ¿cómo obtengo los datos? Este pipeline que están observando acá es del método de secuenciación de single cell, RNA-seq. Entonces, yo estoy estudiando actualmente todos los tipos de cánceres que existen, entonces obtengo muestras, sin embargo, la secuenciación es por célula. Entonces, aíslo cada una de estas células y se secuencian, y la magia ocurre en esta máquina que es el secuenciador, en donde va traduciendo a través de adaptadores químicos, entonces anclan al promotor y se comienza esta traducción. Entonces, básicamente lo que yo voy leyendo después son colores. Por ejemplo, la A la leo como un rojo, la T como un azul, y esos colores yo los voy traduciendo en si es una A, una T, una C o una G. Entonces, como son células, yo voy obteniendo reads, que son estas secuencias cortitas de ADN. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y aquí es donde parte toda mi parte computacional y todo lo que yo tengo que aplicar a través de la programación, es que tengo que ir mapeando estas reads a un genoma de referencia. ¿Para qué? Para finalmente tener una matriz en donde yo voy cuantificando qué genes fueron expresados. ¿Por qué? Porque luego para hacer un análisis, por ejemplo, en salud, yo tengo que saber qué genes están participando en cierta enfermedad, ¿ya? Entonces, así es como ocurre la magia de cómo obtengo los datos, desde que tomo un paciente, se secuencia y obtenemos un dato finalmente. Ahora, una analogía de cómo se hace esto es como, por ejemplo, uno cuando va al mecánico y quiere ensamblar su auto. Entonces, uno sabe que tiene ciertas piezas y tiene que ordenarlas de cierta forma. Entonces acá yo lo único que sé es que A va con T y C con G. Y esto me forma esta estructura de ADN. ¿Ya? Ahora, lo hago de manera básicamente en representación de grafo, de manera que sea una estructura de datos compacta. ¿Por qué? Porque al analizar muchos datos o poblaciones, esto se transforma en un problema de Big Data, ¿ya? Entonces acá empiezan los ciclos de manera de tener una representación minimizada de cómo deberían ir estas hebras de ADN ordenadas y mapeadas después al genoma humano, en este caso, ¿ya? Entonces, como la vida no es simple y no es fácil, mi primer trabajo de este tipo fue para un árbol en la Universidad de São Paulo, Brasil, que no tenía un genoma de referencia y por lo tanto tuve que hacer un ensamble y buscar esta estructura a través de grafos sin tener un genoma de referencia. Y tenían un gran interés en Brasil por este árbol porque es un árbol tropical que duraba muchos años, tenía un color, y su madera duraba mucho, entonces yo simplemente recibí estas secuencias de ADN de distintas partes del árbol y tuve que ordenarlas. Y este es el nombre que tiene el paper que publicamos y fue muy interesante. Entonces, después lo que nosotros queríamos estudiar básicamente era no solamente llegar a obtener este genoma de referencia, sino que también estudiar por qué este árbol tenía esas propiedades que otros árboles no tenían. Entonces, acá se hizo un análisis de los genes diferencialmente expresados en distintos años del árbol y pudimos determinar a qué funciones biológicas estaban más sobre representadas que otras. Otra de estas aplicaciones fue en la Universidad de Ohio, en donde pude estudiar gramíneas, principalmente maíz. Entonces acá, ya una vez que tenía ensamblados estos genomas, yo lo que tenía que estudiar era dónde se inicia esta traducción de ATSG. Entonces este es un genoma del maíz y una representación de un gen. Entonces, en primero medio acá se les enseña que tienen una zona de intrón-exón, y el exón es la que va codificando esta información del ADN.
Entonces sabemos que esta polimerasa se une a ese sitio de transcripción, sin embargo, nosotros utilizamos una técnica nueva en donde nos reportaba que lo que el genoma de referencia decía era erróneo, y estos sitios de iniciación se reportaban en otra posición. Entonces acá tuve que crear un programa que pudiera leer estos clústeres en donde nosotros estábamos reportando ahora las nuevas posiciones de estos factores de transcripción para así mejorar la versión del genoma que hasta ese momento existía. Y ahora sí, lo prometido, la aplicación en salud. Entonces, ya les había comentado que estaba estudiando cáncer. Estos son los principales tipos de cáncer por qué las personas mueren. Y se reportó en el 2018 que 9,6 millones de personas murieron. Sin embargo, de este porcentaje, entre el 30 y el 50% se pudo prevenir. Entonces, este es uno de mis primeros hijos de la tesis doctoral, en donde fui ambiciosa, lo reconozco porque debía haber estudiado un tipo de cáncer y yo no dele con el Big Data y estudié todos los tipos de cáncer y busqué cuáles eran estos genes que habían en común entre todos los tipos de cáncer y que además eran diferentes de los pacientes que no desarrollan cáncer. ¿Ya? Entonces aquí viene todo un trabajo de inteligencia artificial en donde yo recibía estos datos y como nos compartían las amigas de Amuji ayer, que básicamente lo que hacíamos con inteligencia artificial es entender el comportamiento de estos patrones. Y como lo hice por célula, lo hice a través de un estudio del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque yo necesitaba determinar con este modelo de inteligencia artificial cuál era la clasificación de esas células, porque cada célula participa para una función en nuestro cuerpo en particular. Entonces, acá tengo un ejemplo de mis resultados en donde pude comparar entre las células T, por ejemplo, cuáles eran las funciones específicas para las células malignas que no están presentes en las no malignas. ¿Y por qué? Porque esto permite después generar nuevas terapias y el aporte de este análisis fue que las terapias no sean específicos para un tipo de cáncer. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud en todo el mundo invierten mucho dinero en cáncer y en terapia. Sin embargo, el cáncer, por ejemplo, más común es el de pulmón. Y cuando existe un cáncer muy raro, a veces no está incluido en el sistema de salud. Entonces, si nos enfocamos en generar nuevos fármacos con estos genes que son comunes entre todos los tipos de cáncer, podemos estar aportando y previniendo quizás la muerte de futuros pacientes. Otra de las aplicaciones fue mi primer hijito, que fue el de la tesis de pregrado con el Centro de Regulación del Genoma, de ahí de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Talca, en donde estudiamos el pueblo mapuche huilliche. Entonces aquí tuve que estudiar mucha historia, fue súper entretenido, me gustó mucho, y este paper se publicó recién el año pasado, después de varios años que yo hice la tesis, porque fue una investigación súper grande. Todo partió estudiando este pueblo originario, sin embargo después nos pusimos ambiciosos y decidimos estudiar diferentes poblaciones de distintos países. Entonces acá vemos un gráfico de la divergencia ancestral que tenemos y somos muy distintos a la población africana, por ejemplo. Y es muy curioso porque los africanos mueren básicamente de accidentes y no de enfermedades metabólicas como nuestra población. Entonces ahí también les dejé en la slide anterior el nombre de este artículo, y esto me hizo darme cuenta que me gustaba mucho el tema de salud, más que la agricultura y los árboles en sí. No podía ser menor también, ya que me gusta el tema de la salud, estoy actualmente también trabajando y haciendo un modelo de inteligencia artificial para analizar muestras de COVID de la 8ª región, junto a mi cotutora, la doctora Estefanía Lamperti, Nova Lamperti, y estudiamos la respuesta inflamatoria y su asociación con el daño pulmonar en pacientes que cursaron COVID, pero en 3 estados, que puede ser severo, moderado y asintomático, estudiando 4 líneas de investigación básicamente, aún así todos dentro del área de la genética,
y acá yo estoy haciendo el análisis de los datos y el modelo de inteligencia artificial para determinar cuáles son las variantes más importantes en este daño pulmonar. También en paralelo está una colaboración en donde desarrollé también un modelo de inteligencia artificial para predecir la capacidad de inhibición de proteínas y ligandos. ¿Para qué? Para el uso de fármacos. Entonces acá tomamos fármacos para terapias de cáncer y es un trabajo que ya está a punto de ser publicado, ya lo tenemos enviado, así que esperamos que esté público en los próximos meses. Así que eso, como estamos en la época de los memes, creo que el resumen de lo que yo trabajo en sí lo representa este cómic, en donde simplemente analizo hebras de ADN y las cuantifico y puedo contar este sinfín de historias y aplicaciones que les mostré hoy día en salud, en agricultura y farmacología. Así que eso. Súper, muchas gracias, Mabel. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Para que alcancemos a presentar las tres, podemos responder una, yo creo. ¿Alguna pregunta del público? ¿No? Hablé muy rápido. Pueden preguntar, pueden hablar o preguntar en el chat. Cualquiera. Ya, bacán. Yo pensé que iban a salir muchas preguntas y no vamos a alcanzar a responderlas todas. Yo tengo una pregunta. Cuando hacen estos estudios, por ejemplo, ahora con el COVID, ¿ustedes ahí se forman alguna alianza con algún hospital o algo de la zona? ¿O cómo lo hacen para conseguir las muestras? Sí, tenemos todas las muestras del BioBio y también estamos con algunos pacientes de Los Ángeles. Entonces, genéticamente, así como un spoiler, puedo decir que nos llamó mucho la atención que todos los pacientes de un pueblito que hay en la 8ª región son asintomáticos. Entonces, estamos muy emocionados por saber cuál es ese gen que tiene esa población que los hizo a todos asintomáticos. Porque en Concepción, en el Gran Concepción, tenemos de todo tipo de pacientes y muchos severos. En Santiago igual. Entonces, esto me pareció muy similar a lo que estudié del pueblo mapuche huilliche, porque cuando fue la conquista española, ellos fueron llevados hasta la isla Huapi. Entonces se siguieron reproduciendo entre ellos mismos y son los más puros genéticamente a la fecha. Y por eso fue el pueblo escogido para estudiar a los mapuches, porque ya los mapuches de la 9ª región ya estaban muy mestizados. Entonces, esto quiere decir como que el lugar donde tú vives y con quién seguiste reproduciendo tiene una alta implicancia en el desarrollo de las enfermedades a futuro. Y la resistencia en el sistema inmunológico también, lo que estamos específicamente viendo en el COVID. Qué bacán, qué interesante el tema de estudio. Me motiva demasiado. Ya, entonces ahora vamos a seguir. Muchas gracias, Mabel, por tu presentación, estuvo muy buena. La gente ahí comentaba seca en el chat. Así que ahora vamos a seguir con Ángeles Aldunate. Ángeles es de la Universidad de los Andes y el título de su charla es Entendiendo la experiencia del consumidor a través del aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. Sí, ahí se ve. Sí, se ve tu presentación. Ya, acá. Dale, Ángeles. Ya. Buenas tardes a todas. Hoy les voy a hablar de mi proyecto de tesis llamado Entendiendo la experiencia del consumidor a través de aprendizaje profundo y procesamiento del lenguaje natural. Este es un trabajo aplicado de inteligencia artificial al marketing. Primero les voy a presentar una motivación para luego dar paso a la metodología utilizada y el método propuesto. Finalmente les mostraré los resultados experimentales y las conclusiones obtenidas en este proceso. La experiencia del consumidor es un tema frecuente en la literatura de marketing y servicios. En el campo gerencial,
el 85% de los gerentes senior creen que diferenciarse meramente en los elementos tradicionales como el precio, el producto y la calidad ya no es una ventaja competitiva sostenible y que la experiencia del consumidor es el próximo campo de batalla competitivo. La literatura propone que las experiencias son la nueva oferta económica, que surge como el siguiente paso después de los commodities, los bienes y los servicios, en los que ellos llaman la progresión del valor económico. Este gráfico extraído de Joseph Pine y James Gilmore refleja cómo las experiencias son un agente diferenciador en un sentido competitivo. También son relevantes a la necesidad del consumidor y la gente paga premium por ellas. Podemos notar cómo esta necesidad se ha reflejado en el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta imagen nos muestra los resultados de la encuesta a 1.004 líderes empresariales llamada la Agenda Global de la Inteligencia Artificial, realizada por el MIT Technology Review Insight de marzo de este año. Como vemos, se encontró que el servicio al cliente es el departamento más activo para la implementación de inteligencia artificial en la actualidad, y para el 2022 seguirá siendo el área líder de uso de inteligencia artificial en las empresas, según el 73% de los encuestados, seguido de las ventas y el marketing con un 59%. La interacción entre una empresa y su cliente se ha incrementado en los últimos años, lo que ha llevado a convertirse en un papel clave para determinar las preferencias del cliente e influir en su decisión de compra. Algunas de estas interacciones pueden ser generadas en forma de texto y no se está sacando todo el potencial que poseen. Existe una necesidad de las compañías en saber lo que sus clientes piensan de ellas y los clientes quieren compartir sus comentarios de las compañías. Dada la naturaleza holística de la experiencia del consumidor, se han propuesto múltiples medidas de desempeño. Una de ellas es una puntuación llamada Net Promoter Score. Según este responde a la pregunta, ¿qué tan probable es que recomiendes un producto o servicio a un familiar o a un amigo? Se coloca una nota de 0 a 10, siendo el 0,6 detractores, 7,8 pasivos y 9,10 promotores. Este NPS que vemos aquí es calculado como el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores. En las empresas es un indicador fuerte de cómo les irá en las ventas del mes siguiente y es muy fiel a la realidad. Normalmente este puntaje se obtiene mediante encuestas que consumen mucho tiempo y dinero. Por otra parte, las empresas no solo necesitan evaluar la experiencia del consumidor con una calificación, también deben comprender lo que impulsa estas calificaciones. La literatura define estos 11 drivers para comprender la idea del cliente y así traducirse en indicadores clave de rendimiento que permitan a los gerentes tomar decisiones con respecto a unos pocos pero importantes impulsores que explican los comentarios. Algunos de ellos son precios, fiabilidad, facilidad de uso, capacidad de respuesta, empatía, entre otros. Dado todo lo anterior, se proponen las siguientes preguntas de investigación. ¿Es posible realizar detección automática de los drivers sobre respuestas de preguntas abiertas? ¿Es mejor usar aprendizaje profundo por sobre métodos tradicionales? Las principales contribuciones y objetivos de esta investigación serían: primero, proponer un framework de 4 pasos para entender el feedback del cliente vía word clouds, análisis estadístico e inteligencia artificial, y así obtener información tanto de la calificación del cliente como de los drivers de la experiencia del consumidor ocultos en las respuestas. Segundo, crear una máquina de aprendizaje que sea capaz de identificar los drivers de la experiencia del consumidor automáticamente, desde respuesta de preguntas abiertas. Y tercero, considerar estrategias del estado del arte en aprendizaje profundo para procesamiento del lenguaje natural, porque esta estrategia no ha sido utilizada en datos de encuestas sobre comentarios de los clientes. Metodología. Nuestro framework se compone de 4 pasos. Primero, la recolección, visualización y procesamiento de los datos. Segundo, aplicar Word Embedding con TF-IDF y BERT. Tercero, clasificación multietiqueta y BERT Fine Tuning. Y finalmente, la predicción e interpretación de los patrones. La base de datos utilizada proviene de una empresa de consultoría especializada en experiencia del consumidor llamada Alco. Este es un ejemplo del feedback del cliente extraído directamente de la base de datos utilizada. Podemos notar que el cliente explica que entregan un buen servicio, no se cae la señal y tiene un amplio ofrecimiento de canales y también es barato. Esto se traduciría a 3 drivers. Cuando habla de atractivo o entretención, apunta al driver atmósfera. Cuando habla del precio de los planes, apunta a precio. Y cuando habla de la señal estable, apunta a fiabilidad. Este cliente le puso una nota 10 en el NPS, por lo tanto es un promotor.
Ahora explicaré con mayor detalle los pasos de nuestra metodología. Paso 1. Recolección, visualización y procesamiento de los datos. Este primer paso está dedicado a identificar los temas principales en los datos, mientras que los siguientes pasos están relacionados con un análisis más profundo. Algunos ejemplos se pueden ver en los siguientes gráficos. Este gráfico representa la proporción de los promotores en verde, pasivos en gris y detractores en rojo para cada driver de la experiencia consumidor. Se puede observar que la presencia de una etiqueta dada tiene un fuerte efecto en la puntuación NPS. Por ejemplo, la presencia de la experiencia pasada del cliente tiene el 95% de los promotores, lo que indica que es muy probable que si un cliente se refiere a sus experiencias anteriores, sea un promotor. En contraste, el driver precio tiene el menor porcentaje de promotores, con un 37%, que puede interpretarse como un factor crítico que define un nivel mínimo de servicio y, por lo tanto, su presencia no afecta fuertemente la satisfacción. Esta nube de palabras es de la industria del retail y revela patrones interesantes que reflejan una experiencia positiva del cliente, ya que la mayoría son verdes. Las palabras como buenas ofertas, servicio al cliente, variedad de productos, describen a los promotores. Otros conceptos en rojo caracterizan a los detractores. Por ejemplo, conceptos como ropa cara, mala calidad o mala atención reflejan una experiencia negativa del cliente. Paso 2. Word Embedding. El texto son datos no estructurados, y aunque a nosotros nos parezca natural hablar y entender el lenguaje, para una máquina es una tarea muy difícil. La idea del Word Embedding es obtener una representación vectorial de las palabras, para que se conforme un espacio vectorial que haga sentido con el lenguaje. Por ejemplo, las frases que hablan de lo mismo o las palabras con significado similar deben estar cerca. Existen diversos métodos para transformar frases en vectores. Uno de los más clásicos es TF-IDF, que se refiere a la frecuencia de un término sobre un documento. Indica que mientras más veces se repite una palabra, el documento deberá ser sobre ese tema. El aprendizaje profundo nos ofrece muchas posibilidades en tareas complejas, ya que es una de las grandes cualidades de esta técnica es que la misma máquina aprende cómo representar de mejor manera los datos para una tarea específica. El estado del arte en procesamiento del lenguaje natural, usando aprendizaje profundo, destaca arquitecturas más sofisticadas como BERT. Su nombre son las siglas Bidirectional Encoder Representation for Transformers, y este fue desarrollado por Google. Esta arquitectura realiza la tarea de modelar el lenguaje y poder no solo contar las palabras como TF-IDF, sino que entender el contexto de la frase y la estructura gramatical. Todo esto gracias a la arquitectura de los Transformers. Paso 3. Hacer clasificación de las frases en los distintos drivers requiere hacer una clasificación multietiqueta. Esto implica que una respuesta puede hacer referencia a varios drivers, como vimos anteriormente. En multietiqueta, cada muestra puede pertenecer a varias clases, mientras que en multiclase, una muestra pertenece solo a una clase. En esta etapa se probaron diversas arquitecturas. Embedding TF-IDF con Support Vector Machines, 3 distintos embeddings, uno de BERT, uno de TF-IDF y un embedding híbrido, que es la concatenación de ambos, y cada uno de estos alimentando una red MLP y BERT Fine Tuning. BERT Fine Tuning es una estrategia en donde se le agrega una capa extra a BERT, que corresponderá a la tarea específica que nosotros le asignamos. En nuestro caso, hacer la clasificación. Paso 4. Predicción e interpretación de los patrones. Para esta etapa, separamos nuestro dataset aleatoriamente para entrenar, testear y validar nuestro modelo. Y la métrica escogida para nuestro problema es F1 ponderado. Y esta métrica sirve cuando el dataset está imbalanceado. Resultados experimentales. Este es un resumen de rendimiento para todos los enfoques de clasificación, donde notamos que BERT con Fine Tuning es la mejor estrategia, superando casi por 10 puntos a la más cercana. También notamos que los enfoques que incorporan aprendizaje profundo superan a un enfoque más tradicional. Por ejemplo, Support Vector Machines con 0.37 está 23 puntos por debajo de la estrategia BERT más MLP con 0.6. Esta tabla nos muestra el resultado de la clasificación en las múltiples industrias, notando que nuestro enfoque se desempeña bien en todas las industrias. Conclusiones. Respondiendo a nuestras preguntas de investigación, ¿es posible realizar detección automática de drivers desde respuesta a preguntas abiertas? Vemos que los avances en procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje profundo han demostrado excelentes oportunidades en el mundo del marketing para automatizar el etiquetado del feedback del consumidor.
¿Es mejor usar aprendizaje profundo por sobre métodos tradicionales? Con BERT y Fine Tuning para clasificación multietiqueta mejoramos los resultados de los métodos tradicionales. Para finalizar, ejemplificaré con un posible caso de uso. Imaginemos que una empresa de retail está notando que su NPS está bajo o no se están generando las mismas ventas que años anteriores. Esta empresa podría utilizar nuestro framework sobre comentarios de encuesta o redes sociales para saber de manera automática qué áreas son efectivamente las que están impactando positiva o negativamente a la empresa, y así tomar medidas en estas áreas específicas, generando como consecuencia un incremento en sus ventas. Con todo esto, logramos ver el gran potencial de nuestro trabajo y el beneficio que traería a las empresas, entregándole una herramienta única en el mercado. Bueno, y con todo esto finalizo mi presentación, así que muchas gracias y si tienen preguntas, aquí estoy. Ojalá les haya gustado. Súper, muchas gracias, Mabel, estuvo muy buena tu presentación. ¿El público tiene preguntas para Ángeles? Nos pueden dejar en el chat o pueden abrir sus micrófonos. La pregunta de la Lore es ¿por qué es tan seca? Ah, Loli. Y ahí preguntan, dicen, si hiciste alguna prueba en empresa real. O sea, sí y no, porque la base de datos que usamos era súper grande, eran 25.950 respuestas. Entonces, y esto es de empresas reales, de chilenas, en 3 industrias, o sea, en clínicas, banda ancha, en distintas. Entonces tomamos una muestra aleatoria de ellas y usamos un porcentaje para entrenar nuestro modelo y con el resto testeamos. Entonces, probamos con comentarios reales de clientes en empresas y con eso obtuvimos los resultados que yo les mostré hace poco. Entonces, sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta como pregunta-comentario. No sé si cachaste que Jorge Pérez este año publicó como una adaptación de BERT, pero para español, como entrenado con puras palabras en español. Sí, Beto. Entonces, sí, Beto. Sí. No sé si lo vieron o lo probaron, porque imagino que como entrenaron con comentarios en español, quizás podría funcionar mejor. Yo creo que funcionaría mejor. Sí, pues sobre todo porque es una de las grandes complicaciones, es que este BERT que nosotros usamos fue para multilingüe. Y puede que haya mejorado, pero nosotros cuando ya hicimos todo, ya fue antes de que sacara de que Beto. estuviera eso. Y Beto lo sacó a finales del año pasado, por ahí. Sí, pues es de hace muy poco. En el Kipu, creo, por ahí. Sí, pero sería una buena segunda parte para tu tesis, Sí. para alguien que quiera continuar la tesis de Los Ángeles probándolo ahora con algo, Sí. con Beto, que está entrenado en español. Sí. Ya, bacán. ¿Alguien más tiene preguntas? Dicen que es muy lindo el Wally de tu presentación. Sí, es una máquina que aprende. Bacán. Ya, entonces, muchas gracias, Ángeles. Estuvo muy buena tu presentación. Se ha ido conectando más gente durante la tarde, así que a la Matilde le va a tocar más público que todas las... No, pero ahora le toca a la Matilde. Entonces, Matilde estudió Ingeniería Civil en Ciencias de la Computación en la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en el área de transferencia tecnológica en el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, y su charla se titula Uso de estructuras de datos compactas para detectar CRISPR, no sé cómo leen eso, el genoma de bacterias. Dale, Matilde, tú nos explicas un poco más de tu trabajo. Ya, ahora voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando se vea ya? Sí, ya se ve. Ya, súper. Bueno, como dijo Se ve Yasmín, tu coso de presentador también, sí. Ahí está, ¿o no? ¿Y si Sí, hago ahí esto, sí. se ve? Sí, ahí se ve la siguiente. Sí, avanza bien. Ya. Dale. Bueno, como dijo Yasmín, les voy a hablar sobre mi trabajo de título que tiene que ver con el uso de estructuras de datos compactas para detectar CRISPR en genomas de bacterias. A mí me encantan las estructuras de datos y siento que tienen como mala fama por ser fomes, pero ojalá con esta presentación puedan
quedar un poquito motivadas con todo su potencial que tienen y se motiven a explorar las oportunidades que hay ahí. La motivación de mi trabajo nace en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama tiene una gran cantidad de organismos extremófilos que tienen propiedades genéticas súper interesantes. Los organismos extremófilos son aquellos que viven en condiciones extremas en las cuales la mayoría de los organismos que habitan el planeta no podrían vivir, como por ejemplo cambios de temperaturas extremos, falta de oxígeno o elevada radiación. Para estudiar estos microorganismos se estudia su material genético. Como dijo Mabel, el material genético es lo que define a cada ser vivo. Y para el alcance de esta presentación lo vamos a definir como una cadena de nucleótidos o caracteres A, C, T o G. Es posible secuenciar el material genético de un ser vivo carácter a carácter para obtener toda la secuencia de ADN que lo define. Una propiedad interesante de las bacterias, más bien es un mecanismo más que una propiedad, es el CRISPR, así se pronuncia, creo, que corresponde a zonas del ADN de las bacterias. El mecanismo de CRISPR lo que hace es que ante el ataque de un virus a una bacteria, corta un pedacito del ADN del virus y se lo inyecta a su propio ADN para defenderse mejor ante futuros ataques. Es algo así como una vacuna, pero heredable. Las zonas de CRISPR en el ADN de las bacterias se conforman por una serie de repeticiones de una misma secuencia de nucleótidos llamado Direct Repeat o DR, o sea, un patrón, que están separadas por spacers únicos, de largo acotado. Tanto los DRs como los spacers están acotados por un rango. Es posible hacer el símil entre detectar zonas de CRISPR en un ADN al de detectar patrones repetidos en un texto de un largo necesario, separados entre sí por otro rango de largo. Se quería detectar CRISPR en bacterias obtenidas del desierto de Atacama, pero el problema era que las herramientas disponibles no eran suficientemente exhaustivas. Se requería un sistema de detección de CRISPR que fuera eficiente de alta fidelidad, o sea que se le entregara a este sistema el genoma de una bacteria y retornara la posición de todos sus CRISPR. El problema de esto es que las soluciones exhaustivas son inviables con métodos tradicionales. De esto surgió la pregunta que guió mi trabajo, que es que si se puede mejorar la detección de CRISPR usando estructuras de datos compactas. Las estructuras de datos compactas son estructuras que almacenan información usando una cantidad de espacio muy reducida en comparación a estructuras tradicionales, pero aún así manteniendo sus funcionalidades. Para resolver la pregunta, primero aprendí un poco de biología, porque como dijo la Jazz, yo soy ingeniera en computación. Entonces primero tuve que aprender un poco de biología, investigué sobre los requisitos que tiene que tener una zona de ADN para hacer CRISPR y también sobre estructuras de datos compactas. Luego diseñé e implementé el algoritmo. Finalmente lo evalué en cuanto a su rendimiento por ejemplo, la calidad de los resultados que entrega y el tiempo de ejecución y el consumo de memoria que realiza durante su ejecución. Y finalmente analicé estos resultados. En esta presentación explicaré muy poquito sobre las estructuras que utilicé y les contaré a grandes rasgos cómo funciona el algoritmo. Utilicé dos estructuras de datos compactas. Primero es un árbol de sufijos compacto, que un árbol de sufijos lo que hace es indexar todos los sufijos de un texto. El sufijo de un texto, o sea, los sufijos de un texto son todas las palabras conformadas por al ir de cada letra hasta el final. Por ejemplo, banana tiene el sufijo banana, anana, nana, ana, na y a. El árbol de sufijos compacto es un árbol de sufijos, pero compacto, o sea que utiliza muy poco espacio. En el árbol de sufijos, todas las hojas son un sufijo y el camino desde la raíz hasta una hoja, la concatenación de todo el camino genera este sufijo. El árbol wavelet, que es la segunda estructura que utilicé, es un poquito más complicada.
así que no voy a ahondar en cómo se construye. Lo importante para esta presentación es que almacena una palabra en muy poco espacio y se puede utilizar para representar una grilla de puntos y reportar qué puntos se encuentran en un rango bidimensional de esta grilla. El primer paso de mi algoritmo es la selección de candidatos. Esto consiste en obtener todos los patrones del texto que se repiten al menos 2 veces y que cumplen con el largo deseado. O sea, esto sería obtener todos los DR. Para esto se construye el árbol de sufijos compacto a partir del genoma y se seleccionan todos los nodos internos del árbol cuya profundidad de texto esté dentro del rango de los candidatos, o sea, de los DR. La profundidad de texto en el árbol, de un nodo en un árbol de sufijos corresponde al largo de la palabra conformada desde la raíz hasta ese nodo. Por cada patrón seleccionado se obtienen todas las posiciones de sus ocurrencias en el arreglo de sufijos. El arreglo de sufijos es el arreglo construido a partir de el ordenamiento de todos los sufijos del texto según su orden alfabético. Ya, la siguiente etapa es la verificación de candidatos. Si bien hasta ahora tenemos todos los patrones en el texto que se repiten al menos 2 veces y que tienen el largo necesario, ahora no podemos decir todavía si es que son CRISPR porque no sabemos si la distancia entre estos patrones, estas ocurrencias, es la necesaria como para que haya un spacer entre ellos. Ya, el arreglo sufijo de un texto se puede ver como una grilla, en la cual por un eje está el orden alfabético de los sufijos y en el otro eje está la posición del texto de cada sufijo. Usando esta grilla es posible verificar que la distancia entre cada ocurrencia es la necesaria como para que haya un spacer. ¿Cómo es esto? Miren, digamos que tenemos este patrón CG. Sabemos por el paso anterior la posición en el arreglo de sufijos de todas las otras ocurrencias de este mismo patrón. Acá en el ejemplo se denota con en la zona amarilla. También sabemos, por las restricciones de CRISPR, que la siguiente ocurrencia de este patrón tiene que estar a cierta distancia en el texto. Y en el ejemplo, la zona verde enmarca todas las ocurrencias, o sea, todos los sufijos que cumplen con este requisito. Entonces, aquí el punto que se encuentre en la zona en común entre estas dos áreas cumple con ambos requisitos y corresponde al siguiente DR en nuestra cadena. En concreto, lo que hace mi algoritmo es representar esta grilla con un árbol wavelet. Utiliza búsqueda por rango para encontrar los candidatos contiguos, encadenándolos y así formando la cadena de CRISPR. Como resultado, tenemos todas las secuencias en el genoma o en el texto que se conforman por repeticiones de un patrón de cierto largo que están separados por una distancia acotada en sus 2 extremos. O sea, tenemos todas las secuencias en el texto que cumplen con los requisitos para hacer CRISPR. Luego de implementar el algoritmo, lo evalué, como dije, en su uso de memoria y en su tiempo de ejecución. Y también en la calidad de los resultados entregados. En cuanto a la evaluación de calidad, comparé los resultados entregados por el algoritmo con los CRISPR documentados y ya estudiados en genomas que se encuentran en la base de datos CRISPR-DB. Calculé el recall y la precisión del algoritmo contando detecciones parciales y completas. Como resultado, se obtuvo que en promedio el 95% de los CRISPR de un genoma fueron detectados de manera parcial o completa, y que el 65% de los resultados entregados por el algoritmo corresponden a CRISPR según la base de datos. En cuanto a la evaluación de rendimiento, como dije, medí el uso de memoria y el tiempo de ejecución. Esto lo hice usando archivos de tamaño creciente y comparando la herramienta con otras 2 soluciones existentes, CRT y PyLR-CR. En cuanto al consumo máximo de memoria, el algoritmo presenta un comportamiento favorable en comparación con las otras 2 herramientas. También presenta un comportamiento lineal en relación al tamaño del archivo de entrada.
Por el otro lado, en el tiempo de ejecución, el algoritmo se comporta de manera bastante desfavorable en comparación con las otras herramientas. Hasta en el archivo de entrada más pequeño, con el genoma más pequeño, el algoritmo tarda 100 veces más que las otras dos herramientas en completar. También utilicé la herramienta implementada y las otras dos soluciones existentes para buscar CRISPR en 2 genomas de bacterias obtenidas del desierto de Atacama. Comparé los resultados entregados por cada una y pude ver que el algoritmo implementado presenta resultados completos en comparación a las otras dos herramientas. O sea que cada cadena de CRISPR reportada por CRT y por PyLR-CR, ya sea de manera parcial o completa, el algoritmo propuesto también las detectó. Además, detectó otras cadenas que CRT y PyLR-CR no consideraron como CRISPR. De estos resultados hay algunos puntos que son interesantes de conversar. El primero tiene que ver con este como comportamiento no tan óptimo del algoritmo, y es que la mayoría de las cadenas reportadas de CRISPR lo hizo de manera parcial. Esto es porque en la base de datos, las cadenas de CRISPR, los patrones, los DR, permiten pequeñas alteraciones en el patrón. Como podemos ver acá estos dos ejemplos. En el primer ejemplo vemos que el DR del medio, estos son ocurrencias de un patrón, o sea, de un DR en un CRISPR. Y el del medio tiene una alteración en la última letra, en la T enmarcada. Este tipo de alteración provoca que el algoritmo retorne toda esta cadena de CRISPR, pero reportando un DR un carácter más corto que el real. En el ejemplo de abajo, la alteración se encuentra en medio del DR, y este tipo de alteración hace que el algoritmo corte esta cadena en 2, o sea que en vez de retornar una gran cadena de CRISPR, retorno 2 cadenas más cortas, una partiendo desde la primera ocurrencia hasta la última ocurrencia antes de la alterada, y una segunda cadena que parte desde la siguiente ocurrencia hasta el final. Es importante destacar que en los casos que estas alteraciones no se encuentran presentes, el algoritmo detecta todas las ocurrencias de CRISPR de forma completa. Para ver qué etapa del qué etapa del algoritmo demoraba más y aportaba y contribuía más al tiempo de ejecución, medí su tiempo de ejecución por separado, y como podemos ver en el gráfico, la etapa de verificación es la más costosa para los genomas más largos. Esto puede deberse a que la etapa de verificación, su tiempo de ejecución, depende de la cantidad de candidatos que hay que verificar. Y por probabilidades, a medida que mayor sea el genoma, mayor es la probabilidad de que ocurran estos patrones repetidos aleatorios, que no son relevantes, pero que el algoritmo de todos modos va a seleccionar como candidatos y va a tener que verificar. Además, el algoritmo realiza procesos de verificación que son redundantes. Imagínense que tenemos un genoma y tenemos un patrón al inicio del genoma que se repite al final del genoma. Es imposible que estos dos sean CRISPR, que conformen parte de un CRISPR, porque están súper lejos. Por el algoritmo, lo que va a hacer es que por cada descendiente en el árbol de sufijos de este patrón, va a verificar si es que son o no parte de un CRISPR, cuando ya desde la primera verificación de este patrón podríamos haber descartado que este conforme. Ahí está. Otro punto súper interesante a analizar es el de los falsos positivos reportados por el algoritmo, que es la razón por esta baja precisión. Se verificaron a mano todas las cadenas reportadas por el algoritmo que no fueron reportadas por las otras herramientas o que no se encontraban presentes en la base de datos, y se detectó que todas cumplen con los requisitos para ser CRISPR. O sea, son del largo necesario, son 2 o más repeticiones y están distanciadas adecuadamente. Esto indica que puede que estas cadenas sí correspondan a CRISPR que todavía no ha sido documentado. De todos modos, es mejor reportar de más, ya que esta verificación no es costosa, y en cambio perder información sí lo es. Dado esto, es posible detectar una gran ventaja del algoritmo frente a las otras herramientas, y es que es exhaustivo en cuanto a reportar CRISPR que cumplen con la definición.
Las otras herramientas omiten cadenas consistentemente que algoritmos sí reportan, en particular cadenas conformadas por pocas repeticiones. Esto implica que hay alguna decisión en el algoritmo de estas herramientas que está omitiendo cadenas. Como bien dije, estos CRISPR reportados pueden contener información súper valiosa para quienes están buscando CRISPR en genomas no estudiados. De todo esto se puede concluir que el algoritmo que implementé garantiza encontrar CRISPR según su definición, reportando además secuencias que son omitidas por otras herramientas. Pero existe un gran trade-off entre el tiempo de ejecución, la memoria utilizada y la exhaustividad del algoritmo. Volviendo a la pregunta inicial de si es posible mejorar el rendimiento de la detección de CRISPR usando estructuras de datos compactas, la respuesta es que sí, es posible mejorarlo, pero con un costo operacional que es importante tener en mente. Con eso concluye mi presentación y dejo abierto para que me hagan preguntas que tengan. Súper, muchas gracias, Matilde. Voy a dejar a la Antonia para que cierre el panel. Bueno, y si tienen preguntas, obviamente hagan las preguntas a Matilde. Voy a dejar también en el chat un link para que nos contesten el ticket de salida sobre su opinión respecto a la charla, para poder saber más o menos qué les pareció y mejorar para las siguientes actividades. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Dale, Antonia. Gracias. ¿Alguien tiene preguntas para Matilde? Se seca. Ahí sí se escucha. Sí, te escuchamos, Antonia. Ya que justo se me cerró, perdón. Muchas gracias a Matilde que acaba de presentar y también a Mabel y Ángeles. Sus presentaciones estuvieron súper interesantes. Espero que haya sido una instancia enriquecedora para todos las y los oyentes Creo que que la están aquí Antonia... y que inspire a variados alcances y posibilidades que tiene la academia en STEM. Invito a las y los oyentes a contestar la encuesta sobre este bloque que ya. Creo que se quedó pegada. Sí, creo que no sabía si era yo o era la Antonia. Ya, sí, lo que quería decir la Antonia era que la invitaba a contestar la encuesta y también que les vamos a dejar en el chat el link de la siguiente charla para que se cambien las personas que quieren ir a ver la siguiente charla. Ya, porque va a comenzar yo creo en unos 5 minutitos. Eso, y bueno, nuevamente agradecerle a las chiquillas. Yo creo que para uno cuando está en la universidad y está como terminando y hace los proyectos de tesis del magíster o del doctorado, es como súper emocionante cuando uno los termina, porque al final uno pasa tanto tiempo desarrollándolos que al final como que es una relación un poco de amor y odio, pero al final el resultado siempre es muy bueno. Y uno siente como que domina súper bien ese tema que pasó estudiando mucho tiempo. Así es que muchas gracias, chiquillas, por compartir ese aprendizaje que tuvieron ustedes con nosotras. Y eso, pues, yo creo que el público también está súper agradecido, no estuvo tanto participativo hoy día, no hicieron tantas preguntas. Yo creo que quizás se asustaron un poquito con los temas. Quizás no sabían mucho qué preguntar. Pero yo creo que seguro inspiraron a gente, hoy día participó harta gente, gente que no había participado en otros paneles. Así que también muy bacán eso. Así que eso, pues la Antonia se desconectó, así que no creo que vuelva. Está como con la internet muy mala. Así es que, junto con agradecerla, invito también a ustedes, chiquillas, a participar en el siguiente panel. Va a estar Barbarita Lara, y ella nos va a contar un poco de su experiencia. Ella es una mujer muy bacán también, una mujer pro, así es que para que conozcan su historia, se inspiren con ella. Muchas gracias, chiquillas.